por una cosa o por otra Dios quebrantaba la ley. Correcto. Bueno, en el sentido también platicamos un poquito de, cerrando el tema de Mashiach, entonces viene a darle ese cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque tenía que venir en condición de hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Y para poder cumplir esta parte, para poder cargar el peso del pecado, porque él la cargó en la cruz, ahí es donde se hizo la expiación de todos nuestros pecados, el sacrificio perfecto. Entonces con ese sacrificio vino a quitar lo que vienen siendo las leyes ceremoniales. Pero por ejemplo, en el Decálogo, Junior, ¿te recuerdas? Entre los mandamientos está uno que dice, no matarás. Porque hay gente que dice, no, es que mira, eso de la ley ya pasó y bla, bla, bla. Pero yo pregunto, a ver, no matarás, ¿seguirá vigente? Obvio, sí, y por más que, y es eso, porque toda la gente ahorita piensa que vive en la gracia. Bueno, sí, vivimos en la gracia, pero aunque vivas en la gracia, los mandamientos están en tu mente. No matar, no robar, principalmente honrar a tu padre y a tu madre. Y la gente piensa que porque está en la gracia, esos mandamientos no los van a cumplir, pero por más que estés como estés, tienes que cumplirlos. Y muchas veces esos mandamientos son para nosotros, para verdaderamente ser diferentes a las demás personas. Porque mucha gente a veces es muy moral. ¿Qué es moral? Que no dicen malas palabras, que te hablan bien, te tratan bien. Y muchas veces si te pones a ver eso, hay gente que ni siquiera conoce la ley y son mejores que nosotros. Sí. No roban, no matan, no dicen nada malo, honran a su padre y a su madre. Y otros que la conocen y nos roban, y no más que no. Pero es algo muy bueno que tenemos que saber y tenemos que entender. Sí, entonces viene y cumple todo esto para poder cargar el peso del pecado por nosotros. O sea, los que debíamos recibir el castigo éramos nosotros. Realmente, de que lo merecemos. Pero es por su gracia y por su amor que no hemos sido consumidos, sino que al contrario tenemos una nueva oportunidad. Pero para volver a entender este tema de la ley un poquito, para entender qué función tiene en el milenio, porque ahí está muy interesante el asunto. Es harina de otro costal. Sí, pero para entender este asunto de la ley, no es de que el mismo Yeshua venga y haya abolido la ley, si el mismo dice, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Pero ¿cómo la iba a cumplir? ¿Y qué es lo que cambió de la ley a través del sacrificio de Mashiach? Bueno, a través de él se quitaron las leyes ceremoniales, es decir, antes se podía hacer una expiación, por ejemplo, llevaban machos cabríos, llevaban la ofrenda olá, la que se consumía, la minjá, se llevaban varios tipos de sacrificios, ya sea de verduras, de cereales, de comida, libación, animales, pero todo sacrificio, para los sacrificios importantes tenía que haber un derramamiento de sangre. En pocas palabras, ¿por qué de sangre? Es decir, hay un mandamiento, por ejemplo, que tenían que llevar a un ternero, por así decirlo. Es decir, dice Yeshua, bueno, dice el Padre, todos los primogénitos son míos, y entonces pide que le den los primogénitos, y entonces dice que le sacrificaran el primogénito hasta de los animales, pero da a entender el por qué, porque tenía que entender el pueblo que al haber un pecado, hay dolor, hay castigo, hay pérdida, hay todo ese tipo de cosas, y al momento de ellos experimentarlo, era una manera de decir, para que ellos entendieran, yo ya no lo quiero hacer, porque un animal inocente tiene que morir por mi pecado, para que lo entendieran también en parte de eso. Y el cumplir la ley era vivir siendo un sacrificio vivo, una vida de adoración genuina, porque así dice, entréguense como un sacrificio vivo. Y ahora todos los sacrificios que se presentaban al altar, yo no sé si sabías, Junior, todos tenían que ser vivos. Sí, tenían que ser vivos. ¿Por qué? Porque tenían que experimentar esa parte de que el pecado cuesta y tiene un precio. En este caso, éramos nosotros los que debíamos pagar, pero el mismo Padre viene, toma forma de hombre y se sacrifica por nosotros. Y ahí vamos a comenzar también esta parte de cómo es que el Padre dice que adoren al Hijo, pero él dice que solo se puede adorar al Padre. Ahí hay contradicciones o cómo está el asunto. Vamos a hablar de eso. A ver, Junior.
No, contradicciones no hay. La Biblia nunca se contradice, no, lo que se contradice es uno. Y